Hoy vamos a hacer un repaso a fondo de uno de los momentos más decisivos de la historia, de esos que lo cambian todo, la Revolución Francesa. Un acontecimiento que no solo puso Francia patas arriba, sino que, de verdad, redibujó el mapa del mundo entero. A ver, para entender la que se lió, primero hay que entender qué es lo que se quería destruir. Y esta frase, que se le atribuye al famoso Rey Sol, a Luis XIV, lo resume, bueno, es que no se puede decir mejor, es la definición perfecta de la monarquía absoluta. Todo el poder, toda la nación en una sola persona. Este es el punto de partida. Venga, pues nos metemos en faena. Para hacernos una idea de la magnitud del cambio, tenemos que viajar un poco en el tiempo y ver cómo era el mundo justo antes de que todo saltara por los aires. Hablemos de esto que se conoce como el Antiguo Régimen. El antiguo régimen no era otra cosa que el sistema político, social y económico que mandaba en casi toda Europa. Y se apoyaba básicamente en tres grandes pilares: un rey con poder absoluto, una sociedad súper rígida en la que se nacía y se moría en el mismo sitio, y una economía que todavía arrastraba muchas cosas del feudalismo. En lo más alto de la pirámide, claro, estaba el rey, y su poder era total, absoluto, sin nadie que le tosiera. Él hacía las leyes, él las aplicaba y él juzgaba. Y la gente no eran ciudadanos como hoy, eran súbditos, o sea, personas sin ningún derecho reconocido y, por supuesto, sin la más mínima posibilidad de decir ni pío sobre cómo se gobernaba. Y aquí está, yo diría, el quid de la cuestión, la tremenda desigualdad social. La sociedad francesa estaba partida en tres, los famosos estamentos. Por un lado, el clero y la nobleza, que eran una minoría muy pequeña, pero lo acaparaban todo. Las tierras, los altos cargos, la riqueza y, lo más importante, no pagaban impuestos. Y por otro lado, el tercer estamento, que era, el 90 y mucho por ciento de la población. ¿Y qué les tocaba a ellos? Pues cero privilegios y pagar absolutamente todos los impuestos. La cosa estaba clara, no era justo. Claro, con un sistema tan desequilibrado, aquello era una olla a presión. Así que ahora vamos a ver cómo se fueron juntando todos los ingredientes, cómo se cocinó a fuego lento la receta perfecta para que todo estallara. Y aquí la tenemos. La tormenta perfecta. Primero, una crisis económica brutal. El Estado estaba en la ruina por las guerras y el despilfarro de la corte. Luego, una injusticia social que generaba un cabreo cada vez mayor. Además, una frustración política enorme, porque la burguesía y el pueblo no pintaban nada. Y como la chispa que prende la mecha, las nuevas ideas de la Ilustración, que hablaban de libertad, de razón, de que el poder debía estar en el pueblo. Estaba todo listo para arder. Y vaya si ardió. Entramos ahora en el meollo de la acción, en ese momento en que todo el descontento y todas esas ideas se convierten en un movimiento que ya nadie puede parar. Así que, en resumen, la Revolución Francesa fue un proceso que duró unos 10 años y que básicamente demolió el antiguo régimen para construir algo nuevo. Y lo hizo con una bandera muy clara, con tres ideales: libertad, igualdad y fraternidad. El principio fue vertiginoso, fíjate. Todo empieza en 1789 con una reunión para hablar de dinero, pero el tercer estado ya iba con otras ideas. El 14 de julio, la toma de la cárcel de la Bastilla se convierte en el gran símbolo de que el poder del rey se desmorona. Al poco, se proclaman los derechos universales. Y el punto de no retorno, llega en 1793. El rey, Luis XVI, es ejecutado en la guillotina. Ahí se acabó la monarquía y empezó una época de muchísimo caos y violencia, la que se conoce como el Reinado del Terror. La muerte del rey fue una ruptura total. Francia dejó de ser una monarquía y se proclamó una república. Un concepto que hoy nos parece normal, pero que en aquella época era una auténtica bomba. Un sistema donde el poder ya no se hereda por tener sangre azul, sino que, al menos en teoría, sale del pueblo a través de elecciones. Pero claro, el caos de las revoluciones a menudo abre la puerta a hombres con mano de hierro. Y así es como llegamos a una de las figuras más complejas y fascinantes de la historia: Napoleón Bonaparte. 10 años después de que empezara todo, este general, que era un genio militar, aprovechó la inestabilidad que había, dio un golpe de Estado y se hizo con el control de todo. Le dio carpetazo al gobierno revolucionario, sí, pero, ojo, no enterró las ideas de la revolución. Esto que vemos aquí es súper interesante, porque nos muestra la gran paradoja de Napoleón. Por un lado, fue un modernizador increíble, consolidó muchas reformas de la revolución, creó códigos de leyes modernos, un sistema educativo público, estabilizó la economía, pero por otro lado fue un tirano. Recortó libertades, gobernó con poder absoluto y concentró tanto el poder en sí mismo que acabó coronándose emperador. De hecho, la idea de dictadura moderna le va como anillo al dedo.
No era un rey de los de antes, por derecho divino, no. Era un líder que había llegado al poder por la fuerza, apoyándose en su ejército y, curiosamente, en nombre de una versión, digamos, autoritaria, de la propia revolución que él mismo había terminado. Y la ambición de Napoleón, claro, tuvo un impacto tremendo aquí, en España. Lo que empezó como una alianza para invadir Portugal acabó siendo una ocupación en toda regla. Esto provocó el famoso levantamiento del 2 de mayo y una guerra brutal, la Guerra de la Independencia. Pero, y esto es importantísimo, en ese vacío de poder, sin rey, surgió una revolución política a la española. Las Cortes de Cádiz, que redactaron en 1812 la primera constitución liberal de nuestra historia, la Pepa. Su imperio, que lo había construido a base de guerra, pues se terminó de la misma forma. Después del desastre de la campaña de Rusia, todos sus enemigos se unieron y le dieron la estocada final en la famosa batalla de Waterloo en 1815, y ahí se acabó la era de Napoleón. Pero que cayera Napoleón no significó que las ideas que él y la revolución habían esparcido por toda Europa desaparecieran. Ni mucho menos. Vamos a ver ahora el legado, el eco que todavía resuena de todo aquello que pasó. Lo fundamental es entender esto. La Revolución Francesa fue un antes y un después. Le puso el punto final al antiguo régimen en Francia, pero además trajo a Europa conceptos como la República o los derechos universales, y su ejemplo sirvió de inspiración para un montón de movimientos de liberación y de democracia por todo el planeta durante los siglos que vinieron después. Si queremos un símbolo concreto de este cambio, un momento clave, quizás sea este, 1791. Es el año en que se redactó la primera Constitución escrita de Francia. Y este documento por primera vez le ponía límites al poder del rey y dejaba por escrito los derechos de la gente. Era el principio del fin del poder absoluto. Y para terminar, una pregunta que da para pensar. La revolución nos dejó los grandes ideales que hoy definen nuestras democracias. Pero no lo olvidemos, también trajo una violencia terrible y décadas de guerra. Esto nos obliga a reflexionar sobre lo complejo que es el progreso y sobre todo sobre el precio que a veces hay que pagar por un cambio verdaderamente radical.